La semana pasada hablamos acerca de la importancia de buscar la sabiduría. La palabra de Dios nos insta y nos dice sobre toda cosa, sobre todas las cosas, busca la sabiduría. Todos nosotros tenemos metas y sueños. We all have dreams, things we want to achieve in life. And the Bible is clear to tell us that above all things we should desire wisdom, intelligence for living. Sobre todas las cosas que queremos desear, debemos buscar vivir una vida inteligente, una vida de propósito, una vida que da sentido. Jesucristo dijo que el que viene a Él y cree en Él, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Donde hay ríos y donde hay agua, la sed se sacia. El ser humano tiene un anhelo, un deseo de las cosas espirituales. Mucha gente en nuestro lugar donde vivimos, en Washington, en Seattle, busca las cosas espirituales. Y hay todo tipo de cosas de nueva era y de estar en contacto con la energía del universo, y tratan de reemplazar a Dios, un Dios personal que nos hizo y que nos ama, con un lenguaje pseudo espiritual, que lo más importante es que tú tengas fe, pensamientos positivos, buena vibra, ¿verdad que la gente dice eso? Pero en realidad no se trata de la buena vibra o de la buena energía, sino se trata de estar en comunión con Dios, porque Dios es un ser personal que diseñó la vida, que nos hizo, que nos ama, y que solamente Él sacia los anhelos de nuestro corazón. Las cosas que esta vida nos sacia o nos traen alegría o paz no perduran. Por ejemplo, Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la paz que el mundo da. O sea, Jesús dice que hay cosas en el mundo que pueden llenar temporalmente nuestro corazón, o darnos cierta paz, o hacernos sentir que estamos bien, como cuando te dan un trabajo, te aumentan el sueldo, consigues el departamento que deseabas, empiezas una relación romántica o estás bien en tu relación de pareja. Pero el Señor Jesús dijo que nadie te puede dar la paz que Él te da, porque la paz que Dios te da es una paz para esta vida. La paz significa no estar enredado en múltiples problemas, con ansiedad, con inseguridad. Una de las cosas que el Señor nos da es esperanza, es saber que nuestra vida está en sus manos, y que dice que Él es un Padre amoroso que nos ama, que todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él y pedirle con confianza, acercarnos al trono de su presencia, derramar nuestro corazón, y Él sacia nuestra vida, le da propósito a nuestra vida. Y esta vida, para que tenga propósito, para que tenga enfoque, tiene que ser vivida con sabiduría, de una forma sabia. Hay maneras necias de vivir la vida, tomando decisiones tontas, decisiones basadas en nuestras emociones inestables, basadas en nuestro orgullo, basadas en buscar pensamientos pecaminosos. O hay maneras sabias de vivir la vida, maneras sabias en las que te das cuenta de que no somos el centro del mundo ninguno de nosotros, que vamos a morir un día y que tenemos que vivir una vida que da satisfacción al poder ser útiles para ayudar a los demás y vivir en relación con Dios, siguiendo la dirección del Dios que hizo la vida. La primera cosa que podemos hacer para adquirir sabiduría es pedírsela a Dios. Y eso les retamos la semana pasada, y empezamos un reto de leer Proverbios en 10 días, 3 capítulos por día. Yo sé que la mayoría de ustedes levantaron la mano y dijeron: ¿cuántos se comprometen? Y levantaron la mano, y mejor no les pido que levanten la mano, porque yo sé que a varios les va a dar pena, pero verdad que en realidad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice la Biblia, porque nos falta en nuestra vida disciplina. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos el deseo de mejorar, de tener mejores relaciones en nuestra familia, con nuestro trabajo, de estudiar algo, de salir adelante, y empezamos, pero perdemos el ánimo y dejamos las cosas a medias? ¿Y sabe qué? La clave está en levantarse. Si te caes, levántate, no te quedes donde estás. Dices Primera de Juan que si pecamos, abogado tenemos para con nuestro Padre Dios, que es Jesucristo, que intercede por nosotros. Y dice la Biblia que si confesamos nuestras faltas y nuestros pecados a Dios, ¿qué es Dios? Él es fiel, significa que Él nunca te va a dejar. Los que somos infieles somos nosotros, pero Él es fiel y justo y nos perdonará, nos limpiará de toda maldad. Cuando fallas, ponte a cuentas con Dios. Cuando tienes el propósito de mejorar en tu matrimonio y de repente tienes un pleito inesperado, te sale la carne, la naturaleza pecaminosa, a eso me refiero, insultas a tu esposa, a tu esposo, pide perdón.
Ponte a cuentas con Dios. No te quedes hundido donde estás. Y si esta semana empezaste a leer Proverbios 3 días y te atrasaste y te quedaste en Proverbios 8, ¿a alguno de ustedes le pasó algo así? Ponte a pensar que ni siquiera hubieras leído 8 capítulos de Proverbios si no te hubieras propuesto la disciplina en la semana de decirle a Dios: Señor, yo quiero adquirir sabiduría y leer un libro de tu palabra que nos ayuda a ser sabios. Entonces celebra que leíste los 8 capítulos. No te desanimes y no te quedes en el piso diciendo: no, pues ya me dejaron atrás, van en el 22. No, pues ¿sabes qué? Mañana comienza, esta noche comienza, y vete donde te quedaste y sigue la disciplina de hacerlo. Porque esa es la diferencia entre los que se quedan enanos espiritualmente, inmaduros en sus emociones, sin ser usados por Dios nunca, porque nunca toman la decisión de servir, o quieren y mañana no quieren y las emociones los traicionan. Toma otra vez la mano en el arado y sigue firme. Dijo Jesús: cualquiera que tomando la mano en el arado voltea hacia atrás, o sea, como que se me antoja vivir la vida que antes vivía, regresar a mi pasado. ¿Qué decía Jesús? No es digno de mí. Dios quiere personas valientes, decididas, que le siguen, que día a día se sacuden el polvo de los problemas de la vida que todos enfrentamos y los retos, y se ponen de rodillas y dicen: Señor, dame la fortaleza, dame la fuerza, dame tu dirección para estar en el centro de tu voluntad, para obedecerte, para en lo que dependa de mí estar en paz con las personas, para tomar decisiones sabias en mi vida. Mis emociones me traicionan, mi corazón es engañoso, pero tú eres fiel, Señor, y me voy a dejar guiar por ti, y tu palabra va a llenar mi vida, mis pensamientos. Por eso es tan importante llenarte de la palabra todos los días, aunque sea un capítulo. Yo sé que no es una competencia de quién lee más, que a veces 3 capítulos suena mucho, pero porque estamos tan ocupados y nuestra mente en tantas cosas. Pero el punto es que aunque sea leas un capítulo, pero que lo leas bien, que lo medites y lo reflexiones. ¿A cuántos de ustedes hubo versículos esta semana que leyeron que captaron su corazón y su atención? Que dijeron: wow, lo que dice aquí es tremendo, ¿verdad que sí? Entonces es importante tener esa disciplina, pídesela a Dios. Segundo lugar, busca la compañía de personas sabias, de gente sabia. ¿Quieres ser sabio? Hay un dicho que dice: mira con quién andas y te diré quién eres. ¿Es cierto ese dicho o no? ¿Sí? Depende con quién andas. Por ejemplo, si te juntas en el barrio, ¿no? Y todos andan con el pantalón así hacia abajo, sobre todo los jóvenes, ¿no? El pantalón hacia abajo y oyendo rap y, ¿verdad? Y esas son todas tus amistades. Pues generalmente está dentro de una cultura que tiende a desafiar a la autoridad, ¿o no? Haz lo que tú quieras, tú eres el dueño de tu propia vida. El otro día estaba cambiando los canales, poniéndole una caricatura a mi hija, y de repente escucho de hadas así cantando y muy bonito, y todo se veía muy puro y limpio, y resulta de que la hada cantaba y decía: la única voz que debes escuchar es la voz que está dentro de ti. No hagas caso a ninguna voz más que la voz que está dentro de ti, y deja que esa voz sea tu guía. Le apagué la caricatura a mi hija. ¿Qué quiere que voz guía? Que me obedezca a mí como papá y mamá, porque la cuidamos y la queremos proteger. Esta semana tuvimos el entrenamiento y tenía las manos así en el carro, salida por afuera, y le dijimos: métete por favor, siéntate, es tiempo de irnos. Y ella seguía agarrada: siéntate por favor, hija, porque es tiempo de irnos. Entonces se supone que me iba a obedecer, y me senté, me despedí de unos hermanos y jalé la puerta, y ella estaba por arriba del carro, porque el carro tiene donde se abre, ¿verdad? Por arriba, y de repente lo oímos llorar, y rápido: ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y abro, y le había agarrado sus deditos. Y entonces me asusté, dije: ay, ¿qué pasó, Señor? Ayúdanos. Y gracias a Dios no se le veían morados, tenía la goma del carro. Pero me recuerda eso, de que muchas veces cuando nosotros no seguimos la voluntad de Dios, cuando sentamos en el trono del corazón a San Yoyo, a mí, a ti, cada uno de nosotros, y decimos: no, como que yo sé lo que debo hacer lo bueno, pero como que no me da la gana hacerlo. Prefiero hacer el pecado que sé que no debo hacer porque tengo ganas. ¿Y qué pasa? Pensamos muchas veces que las leyes de Dios nos limitan, que las leyes de Dios son para quitarnos la diversión de la vida o para tenernos controlado, pero las leyes de Dios son para proteger nuestra vida. Y ayuda mucho juntarnos con personas
que están buscando seguir al Señor también para que se haga hábito. No sé si alguna vez has intentado ir a trotar o a caminar, y a veces empieza uno con disciplina pero se cansa. Pero cuando alguien más te acompaña y te dice voy a correr contigo, o vamos al gimnasio juntos a hacer spinning o a darle a la bicicleta o a entrenar con un compañero de entrenamiento, es mucho más fácil que tengas consistencia en desarrollar la disciplina y en terminar la carrera, porque hay alguien que va contigo a tu lado y se va más rápido el tiempo, ¿no es cierto? Porque hay alguien que lo está haciendo contigo. Entonces es importante que cuando nosotros busquemos vivir vidas inteligentes, tomar buenas decisiones en cuanto a nuestra familia, a nuestro matrimonio, que nuestras amistades sean personas que tienen matrimonios, que están buscando, quizá no son perfectos, pero que están buscando agradar a Dios y tener un matrimonio sano y sólido. Si todas tus amistades son personas divorciadas, que tienen un pensamiento pesimista del matrimonio, un pensamiento pesimista de la vida, de que todo en la vida es hacer dinero y trabajar, vas a empezar a pensar así. La Biblia dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, ¿qué? Sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Alguna vez has sido quebrantado tú por estar en compañía de personas que no deberías estar? Que esas personas con las que te juntabas eran personas que estaban haciendo cosas los fines de semana que no deberían hacer, que tenían una forma de pensar contraria o diferente a la voluntad de Dios. Y generalmente cuando uno se junta con esa persona, algo se pega y a veces te agarran en una situación mala y sufres las consecuencias. El que se junta con gente necia, con gente que no se deja guiar por Dios, tarde o temprano va a ser quebrantada, va a experimentar dolor, el dolor de las consecuencias del pecado. Pero si te juntas con sabios, sabios serás. Entonces yo quiero que seas intencional y pienses, ¿qué quiero yo lograr en mi vida? ¿Dónde quiero que Dios me use? Y piensa quién que tú conoces está en ese lugar en el Señor o está buscando eso para ellos. Y quizá tú puedes invitarlos a un café, juntarte con ellos, estar en su grupo de estudio bíblico, en su grupo de vida y aprender de ellos. Gracias a Dios otra vez le doy por la vida de nuestros hermanos Hart, porque tienen un matrimonio estable de 62, 61 años de casados. Y cuando tú tengas necesidad de consejo, puedes preguntar al final de la iglesia, hermano, ¿qué me aconseja para pasar buen tiempo con mi familia, con mi esposa? ¿Qué me aconseja para poder aprender a orar juntos con mi esposa, por ejemplo, mi esposo? Aprende de la gente que va adelante de ti en el camino. Uno de los mejores secretos que te puedo dar para la sabiduría, si quieres ser una persona que vive una vida sabia, yo en mi vida lo he visto. Mis padres no eran cristianos. Mi mamá era judía que ni siquiera creía en Jesucristo ni en la Biblia del Nuevo Testamento. Mi papá era muy católico, muy religioso, él quería ser sacerdote, estudió en escuelas con jesuitas, con maristas, y mi papá tuvo un tiempo que él conoció a Cristo también. Y yo tuve la bendición de crecer en una familia cristiana. Y yo puedo ver que el haber estado en Cristo, mis padres, me protegió a mí de muchos problemas innecesarios. Y puedo ver la bendición que es el haber ido a la iglesia, que aun cuando yo era adolescente, quizá hubo uno que otro domingo que me dieron ganas de no ir. ¿Para qué voy? Mejor me quedo a ver el fútbol. Mamá, papá, hoy no quiero ir. Pues te vienes porque vives bajo nuestro techo. Y mientras vives bajo nuestro techo vas a venir. Así que gracias a Dios por eso, porque eso me expuso a las enseñanzas de la palabra de Dios que guardaron mi vida de tomar malas decisiones. Y eso no significa que nunca he tomado malas decisiones en mi vida. Uno aprende a través de eso las lecciones de Dios. Pero una de las mejores cosas que puedes hacer es venir a la iglesia. Esta semana oí un testimonio precioso. Uno es motivado cuando viene a la iglesia. Oí el testimonio de dos parejas. Una pareja que se estaba casi separando y el Señor vino a sus vidas y las restauró y están enamorados y contentos de ver lo que el Señor está haciendo. Un día les vamos a dar la oportunidad de dar el testimonio.
Otra pareja también me dijo, hermano, nos habíamos descuidado de salir mi esposa y yo, pero empezamos a salir, fuimos al grupo de vida de los lenguajes del amor, de matrimonios que tenemos, y nos están dejando tareas. Teníamos mucho que no salíamos juntos y dejamos a la niña, salimos, y fue un tiempo muy bonito de reconexión donde nos habíamos ausentado emocionalmente como matrimonio. ¿Por qué les está ayudando? Porque se están exponiendo a un grupo donde hay gente que está buscando mejorar su vida y su matrimonio, porque están tomando tareas y consejos que escuchan y aplicándolos en su vida. Otra cosa preciosa que escuché un testimonio, a ver si un día también lo tenemos. El viernes llegó una muchacha y me dijo, hermano, que tiene relativamente poco viniendo a la iglesia, y me dice, hermano, yo nací con un problema que no podía respirar por el lado izquierdo de mi nariz. Nunca he podido respirar por el lado izquierdo de mi nariz. Y fui al doctor y tengo un hueso que me tapa y me iban a programar a cirugía. Estoy en pláticas y el doctor me dijo que no sabía si iban a poder hacer mucho por mí y que iba a ser algo delicado, y llegué desilusionada y me puse a llorar. Y luego me acordé del mensaje que usted predicó, de que somos muy bendecidos y de que a veces pasamos por alto las bendiciones que tenemos y nos concentramos en nuestro problema y vemos nuestro mundo a través de los lentes negros de nuestro problema nada más, ¿no? Y se nos olvida lo bendecido que somos. Y le empecé a dar gracias a Dios, hermano. Empecé a llorar y le dije, Señor, gracias por las bendiciones que me has dado. Dice, hermano, terminé de orar. Y desde ese día, la semana pasada, por primera vez en mi vida, y esta muchacha tiene más de 20 años de edad, estoy respirando de mi lado izquierdo de la nariz. Ese es un testimonio poderoso del poder de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Creemos que el Señor sana cuando Él quiere y Él se engrandece y se glorifica. Pero qué hermoso que ella primero reconoció, Señor, gracias por tus bendiciones, y empezó a darle gracias a Dios. Y entonces el Señor tomó cuidado de su problema y de su vida. Yo creo que muchas veces algunos de nosotros estamos atascados en la situación, en la etapa que estamos en la vida, porque no le hemos dado gracias a Dios, porque no hemos contado nuestras bendiciones, porque no hemos rendido al Señor el control de nuestra vida y no hemos hecho lo correcto y no hemos obedecido. Dice la Biblia, ay del pueblo, como dice, que me ayunan y oran y me buscan como si fueran un pueblo que hubiera hecho justicia. Dice, pero no están viviendo una vida justa. Dice, restituyan al agraviado, guarden mi pacto. Dice, y entonces yo oiré. Y entonces, Isaías capítulo 55. Y dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Como los cielos son más altos de la tierra, dice Dios, así son mis caminos, dice Dios. Y mis pensamientos y las cosas que son para mí más importantes son más altos que los tuyos. Entonces es importante juntarse con sabios. Fíjense que en Hechos capítulo 4, versículo 13, Juan y Pedro estaban en la puerta del templo y vieron a un mendigo pidiendo limosna. Un mendigo, no un mendigo, es diferente. Estaba pidiendo limosna y le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesucristo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Cómo me voy a levantar? Pues que no ves que tengo años tullido. Y ese señor empieza a sentir fortaleza en su cuerpo, que se le endereza y se empieza a parar y empieza a brincar y a alabar a Dios, y todos se quedan asombradísimos porque lo conocían desde el principio. Y entonces los líderes religiosos de la época, en vez de reconocer su error, amachados en lo que habían creído, como decimos en México, dicen, cállense, no le digan a nadie lo que aquí pasó. Y se van a callar la boca y a nadie le van a decir de este Cristo que crucificamos. Cállense, no le digan a nadie. Y Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Juzguen ustedes si no es cierto eso. Pero dice la Biblia que los gobernantes, al ver el denuedo, y entre ellos había miembros del Sanedrín, gente muy preparada en la ley de su tiempo, gente muy conocedora de las letras, gente que sabía pensar, y les dice, al ver el denuedo con que hablaban Pedro y Juan, y que eran ¿qué? Del pueblo y sin estudios, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Creo que fue nuestro hermano, un hermano de la iglesia, que
le tocó ver un funeral y dice que llegó un hermano chaparrito, no sé si, que se veía que no tenía mucha preparación, pero dice que el hermano abrió su Biblia y empezó a dar un mensaje en el funeral acerca de la reflexión de que todos vamos a morir, pero que Jesús nos ofrece vida. Y empezó a predicar con pasión, con amor, y dice, hermano, si viera qué bonito pasaje, qué bonito mensaje dio este hermano, cómo Dios lo usó. ¿Y sabes qué hace la diferencia? Quizá este hermano no ha tenido un seminario, quizá estudió hasta primaria o hasta secundaria, pero la diferencia la hace que ese hermano ha pasado tiempo en conocer la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando veían a Pedro y a Juan hablando de tal forma, siendo pescadores, se quedaban asombrados y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Puede la gente saber por tu forma de hablar que sigues a Jesucristo? ¿O eres igual de mal hablado, igual de chismoso, igual de negativo, de negativa que toda la gente en tu trabajo? Es una pregunta para pensar realmente si estamos buscando una vida sabia, siendo llenos de Dios. Dice la Biblia, la palabra de Cristo more, poquito, en abundancia en sus corazones, para que sepan exhortarse y animarse unos a otros. Entonces, dice en Mateo 128, ¿por qué se dieron cuenta que habían estado con Jesús? ¿Por qué creen que se habían dado cuenta los gobernantes que Juan y Pedro habían estado con Jesús? ¿Por qué dice el versículo? Porque hablaban ¿cómo? ¿Qué significa denuedo? Con seguridad de lo que habían creído, con pasión, lo que decían tenía sentido, hacía sentido al escucharlo. ¿Y usted cree que Jesús hablaba con pasión? ¿Usted cree que Jesús decía palabras sabias o que nada más hablaba por hablar? Jesús era un hombre, el hombre más sabio que jamás ha existido. Y dice en Mateo 128 que las multitudes quedaban asombradas de las enseñanzas de Jesús, porque las enseñanzas de Jesús tienen profundidad, tienen sentido, tienen análisis, son útiles y son prácticas a la vida de cada persona que se acerca a escuchar de Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos también a llenarnos de la palabra de Dios para que cuando hablemos con otros, lo que hablemos tenga sentido, profundidad, tenga pensamiento que hemos analizado, que sean enseñanzas útiles y prácticas. Entonces hay que pedirle a Dios sabiduría si queremos ser sabios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más sabios en su forma de vivir? Tomar mejores decisiones financieras, relacionales, en su avance de su vida, todos. ¿Qué hay que hacer? Número uno, hay que ser intencionales ¿en qué? En pedirle a Dios, Señor, ayúdame, porque necesito la dirección tuya de tu palabra para mi vida, mi familia, para que mi vida sea agradable ante ti. Segundo lugar, Señor, ¿quiénes son mis amistades? Cuando tienes amistades que son necias, acércate ahí para hacer luz. Jesús se acercó a cobradores de impuestos y gente que su vida quizá era cuestionable, pero no para andar de parranda con ellos. Dice la Biblia que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuál era el propósito de la relación de Jesús con esa gente pecadora? Yo no quiero que tú seas una persona que ahora yo soy cristiano, voy a la iglesia y no te juntes conmigo. Chusma, chusma, chusma. No, ¿verdad? Como decía el Chavo del 8. No, debemos ser luz, porque hay gente que aunque las veas todas tatuadas y con un aretote y que parece que son rebeldes, nuestro hermano que tiene el ministerio de video llegó a la iglesia con su mohawk. Si lo vieran, es otro cambio, precioso lo que Dios ha hecho en la vida de él y cómo él se ha dejado usar por Dios. Toda la gente tiene necesidad de Dios y a veces nos vamos solo por las apariencias y le sacamos la vuelta, ¿no? Pero podemos sembrar una semilla de luz, de esperanza, de amor. Y Jesús dijo, yo he venido a llamarlos ¿a qué? Al arrepentimiento, a decirles que hay una vida en Cristo, a decirles que para Cristo ellos importan, que Cristo derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida en Él y una vida abundante. Por eso existimos como iglesia. Por eso nuestro nombre ahora es Iglesia Vida, porque proclamamos el camino, la verdad y la vida que es Jesús, porque de verdad Él transforma tu forma de vivir.
Y Él quiere ofrecerte una relación con Él, que reconozcas tu pecado, que dejes tu forma pecaminosa de vivir y vengas a Él. Pero tienes que, para que Dios te use, también tienes que ser luz a los que andan mal, pero no permitas que te jalen al pecado. El momento que tú veas que al estar con ellos empiezas a pensar en pecado, se te empieza a antojar lo que antes hacía, te pones en una circunstancia que te tienta a volver, ¿sabes qué? Córtala. Más vale ahí quedó que ahí quedó. Entonces, tú sé luz, pero busca que tus amistades sean personas que te animan en la fe. Además, pedirle a Dios, buscar la compañía de gente que anda buscando agradar a Dios o que anda buscando vivir una vida sabia, aprender de ellos. Y 3, equípate, adquiere conocimiento intencionalmente. Mira el ejemplo de Pablo. Pablo estaba en la prisión y desde esa prisión, estaba en la prisión y le escribe su última carta antes de morir. Le van a cortar la cabeza a Pablo, el emperador romano Nerón, en el año 68 más o menos después de Cristo. Y le escribe a Timoteo y le dice: oye, ¿sabes que tengo frío en la prisión? Por favor, tráeme el capote, la capa, el abrigo que dejé en la ciudad de Troas donde me estaba quedando. Tráemelo, por favor. Allí entre ellos, pobre Pablo debe haber pasado frío en la noche. Y le dice: y tráeme también, ¿qué? Mis libros y especialmente mis pergaminos. Esos pergaminos eran hechos en la ciudad de Pérgamo, por eso se llamaban pergaminos, y eran pieles de animales que tenían escritos. ¿Qué cree usted que tenía Pablo en esos libros y pergaminos? ¿Condorito? ¿Memín pingüín? ¿Libro de la naturaleza? No creo. Esos pergaminos tenían muy certeramente porciones enteras de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Pablo conocía las Escrituras? Claro que sí. Tú sabes que hay algo que tú y yo no detectamos. Cuando leemos la Biblia, leemos un pasaje y lo leemos y ya. Pero no nos damos cuenta que en ese capítulo Pablo está citando 4, 5, 12 secciones de diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Porque Pablo estaba lleno de la palabra de Dios y podía citarla. Pablo probablemente quería meditar en la palabra de Dios y seguía aprendiendo, y por eso Dios le usó como pocos. ¿Cuántos apóstoles hubo? Los que estuvieron con Jesús, 12. ¿Sabe qué son las epístolas? Las esposas de los apóstoles. No, no es cierto. Las epístolas son las cartas, así se dice antes, son las cartas de la Biblia. ¿Cuántos libros escribió Juan, el apóstol Juan? Apocalipsis, el Evangelio de Juan y 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. ¿Cuántas cartas escribió Pedro? 2, primera y segunda de Pedro, y le dictó el Evangelio a Marcos, el primer evangelio que tenemos en la Biblia. ¿Cuántas cartas escribió Jacobo, hijo de Alfeo? No del Feo, hijo de Alfeo, así dice la Biblia, se llamaba Alfeo su papá. ¿Cuántas cartas escribió Natanael? ¿Cuántas cartas escribió Felipe? Ni una. Pero Pablo, que no estuvo directamente en el ministerio con Jesús, pero que perseguía a los cristianos y Cristo lo transformó, Dios usó su vida porque era un hombre que le gustaba equiparse y leer las Escrituras. ¿Y cuántas cartas escribió Pablo? ¿Sabes cuántas? 13, casi la mitad de todo el Nuevo Testamento. Hay un dicho que dice: si lees poco, serás como muchos, como la mayoría que no se lee ni un libro en todo el año. Si lees mucho, serás como pocos. Todos los grandes líderes, la gente que logra cosas en la vida, son personas que les gusta alimentarse y equiparse. ¿Te gusta a ti equiparte? Preguntar, averiguar. ¿Haces la lucha de aprender a leer? ¿No lo amerita acaso el Evangelio que leas las Escrituras? Que de repente leas un buen libro cristiano que te va a ayudar. Pero ojo, el propósito del conocimiento no es: es que hermano, es que desde que empecé a leer soy tan sabio que ya casi nadie me llega. Pues sabes que eres un bruto, con perdón la palabra. Lo que estás diciendo, estás necio, porque así te llama la Biblia. Dice la Biblia que la comunión íntima del Señor es con los que son humildes, y que una de las características de la necedad es el orgullo, el creerte autosuficiente,
el creerte más que los demás. Decía un presidente de Estados Unidos súper preparadísimo: nunca he conocido un hombre que no fuera mejor que yo en algo. Cada uno de ustedes es mucho mejor que yo en muchas cosas. Todos Dios nos ha dado lo nuestro, pero la clave está en que donde estamos no nos quedemos en la ignorancia, que aprendamos. Mire, cuando yo me casé con mi esposa hace 12 años atrás, yo sabía que 1 de cada 2 matrimonios truenan, aunque se casan muy enamorados, jurándose amor eterno y bajándose el cielo y las estrellas. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo para poder manejar, tener un buen matrimonio? Porque toda la gente se casa pensando que le va a ir muy bien y luego sale la naturaleza pecaminosa y el orgullo y las luchas y que yo quiero y yo no quiero. ¿Cómo le voy a hacer? Dije, bueno, Señor, ayúdame, pongo en tus manos este matrimonio. Te pido que, y yo ya sabía que Dios me había mandado a mi esposa, yo ya sabía que era la mujer que Dios tenía para mí, pero aparte leí en la escritura lo que la Biblia decía del amor. Que el amor no solamente es un sentimiento pasajero de sentir maripositas y me gusta. El amor es un compromiso. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es que estás dispuesto a mantenerte firme en las buenas y en las malas y a luchar por el matrimonio, siempre y cuando, claro, la otra persona también no te abuse domésticamente, no esté en una situación irreparable. Hay situaciones distintas, ¿no? Pero el punto es mantenerse en las buenas y en las malas, que el amor no busca lo suyo. El amor es pensar en las necesidades de la otra persona, en cómo se siente la otra persona, en no pisotear a la otra persona. ¿Qué es el amor? Luego dije, voy a leer libros de consejeros matrimoniales, porque yo no quiero, o sea, si hay un consejero matrimonial y dice, ok, pásale pareja, a ver qué problema están teniendo, ¿no? Pues que, pues la verdad es que mi esposa me critica mucho y yo por eso me cierro y no le contesto. Y mira, lo que tú tienes que hacer es, en vez de criticar tanto, ve las cosas buenas también. Cuando haga algo bueno, díselo. Y ¿sabes qué? Empiezas a oír la sabiduría de gente que a través de la experiencia ha descubierto claves para ayudar a un matrimonio. Aprendan a comunicarse, deja que ella hable, escúchala. Cuando expreses algo, no ataques, porque si atacas la conversación ya se cierra. Dile cómo te sientes, cómo te hizo sentir lo que la otra persona hizo. Di yo me siento, en vez de tú eres un descarado, tú eres un flojo. No. Di yo me siento que cuando no cocinas me siento desatendido, me da tristeza, me siento como que no me valoras. Aprende a comunicar. Entonces vas con estos consejeros, te dan consejos sabios y aprendes y los aplicas en tu vida y mejoras tu relación matrimonial. Entonces yo dije, yo quiero aprender de ellos. Y empecé a agarrar el libro de los 5 lenguajes del amor, lo leí. Luego lo compré en audiolibro y se lo di a mi esposa cuando ella manejaba y yo también manejaba y lo platicábamos. Oye, ¿qué aprendiste? No, pues está bien interesante saber que el amor es como un lenguaje que se comunica y que hay que aprender a hablar el lenguaje de tu pareja. Que tu pareja sepa que no nada más ames egoístamente a tu manera de amar, sino que aprendas de qué forma tu esposo o tu esposa se siente especial o se siente que tú le estás comunicando amor y aunque no sea natural para ti, lo haces por amor. ¡Wow! Qué gran sabiduría hay en ese libro de décadas de dar consejería matrimonial, de Gary Chapman, 5 Love Languages, los 5 lenguajes del amor. ¿Por qué aprendí eso? Y me ha ayudado en mi matrimonio. Ya sé que el lenguaje de amor de mi esposa principal es tiempo de calidad. Y ya sé que cuando quiero llenarle el tanque del amor a mi esposa, es apartar un tiempo y platicar con ella sin interrupciones, ir a caminar, tomarla de la mano y eso me ayuda en mi matrimonio. ¿Dónde aprendí esa sabiduría para que me fuera bien en la vida? En la Biblia y en un libro cristiano bueno que se llama Los 5 lenguajes del amor. Ahora, ¿la Biblia es suficiente? Absolutamente. Pero no despreciamos sabiduría aprendida en base a la experiencia vivida que sea conforme a la palabra de Dios y no la contradiga. Entonces, miren lo que dice la Biblia de Jesús. 3 días después, los papás de Jesús fueron al templo a una fiesta judía, a adorar al Señor en Jerusalén. Desde Belén viajaron varias horas. Y entonces Jesús estaba perdido y dijeron, ¿dónde anda Jesús? Jesús, alguna vez se le ha perdido un hijo, qué angustia. Y entonces dice la Biblia que 3 días después lo encontraron, ¿dónde? En el templo, entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles, ¿qué? Preguntas. ¿Sabes que la gente que más aprende es la gente que sabe hacer preguntas?
La gente más necia y orgullosa es la gente que casi no pregunta. Se cree que tiene todas las respuestas. Nada más te dicen en qué estás mal, en qué fallas. ¿Y has conocido a alguien así? Que siempre que hablas de un tema tienen una respuesta. Oh, eso, oh, ese carro me hubieras dicho, no, lo consigues acá bien barato y es muchísimo mejor. Y tú le empiezas a decir, fíjate que yo encontré online un lugar donde te los dan baratos. Ah, sí, y te interrumpe y sigue con su comentario y ni siquiera te escucha. ¿Conoces gente así? Sí, a veces espero que tú no seas uno de ellos. Aprende a saber escuchar. Dios nos dio 2 orejas y una boca por una razón. Dice, todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. ¿De quién? De Jesús. ¿Por qué quedaban asombrados del entendimiento y las respuestas de Jesús? Dice, hermanos, que Jesús es Dios. Sí, pero es Dios, pero Filipenses nos dice que siendo en forma de Dios, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó y tomó forma de ser humano y nació como un bebé nuestro Señor Jesús en la tierra. Y dice la Biblia más adelante que Jesús crecía, ¿en qué? Ya Jesús lo sabía todo en su humanidad, en su encarnación. Tuvo que sufrir como hombre y venir a hacer la voluntad del Padre. Y fue en todo perfecto y sin pecado y nos mostró el ejemplo de lo que es ser un ser humano lleno de sabiduría, que obedece a Dios y se somete a Dios y depende de Dios todos los días. ¿Fue Jesús tentado? Claro, en el desierto fue tentado tan solo 3 veces. Satanás le ofreció supuestamente los reinos del mundo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, mira, sáciate de este pan, haz que las piedras se conviertan en pan. Y mira, todo te lo daré si postrado me adoras. Y muestra que tú eres el Hijo de Dios y aviéntate del templo y nada te va a pasar, los ángeles te van a agarrar. ¿A qué estaba apelando Satanás? Los deseos de la carne, ay, el pan se me antoja, ¿sí? Los deseos de los ojos de decir, oh, los reinos del mundo, para mí, el orgullo, pues. Y también estaba apelando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Satanás apela a las mismas tentaciones contigo y conmigo todos los días. Por eso hay que doblegar el orgullo, depender de Dios, cuidar donde fijamos nuestros ojos, cuidar que está ocupando nuestros pensamientos y nuestra mente. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Sometido a Dios el Padre, creciendo día a día ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Cuando tú crezcas en ser una mejor persona, en tu amabilidad, en reconocer que toda la gente tiene valor y tratarlos con amabilidad y respeto. Cuando te intereses por tu esposa y por tu esposo y por tus hijos, o respetes a tus padres y trates a los demás bien, algo maravilloso pasa. Que todo lo que siembras también lo cosechas. Y de repente te empiezas a dar cuenta que estás viviendo una vida en paz y que estás teniendo mejores relaciones con las demás personas. Y eso te hace crecer en el favor de Dios, porque Dios se agrada de ti. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Y creces en el favor de Dios y de la gente. Mire, les voy a dar un tip. Tienen un vasito de agua por ahí, que no sé dónde lo dejé, pero bueno. Sí, te agradezco si me traen una. Entonces, ¿cómo le hacemos para crecer, hermanos? Gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo le hacemos para crecer espiritualmente como personas? A veces queremos tratarnos bien como matrimonio y algo se nos va y no lo hacemos. A veces queremos enseñarle a nuestros hijos de Dios y se nos pasa la rutina de la vida y no estamos siendo intencionales en decirle a nuestros hijos que agraden a Dios en su vida. A veces como jóvenes queremos agradar a Dios y caemos en tentaciones, en pecado. ¿Cómo le hacemos para desarrollar disciplina que es tan difícil? Dice la Biblia en Hebreos, ninguna disciplina al presente parece ser motivo de alegría, sino que nos frustra, nos entristece. Es preferible comerse las papas fritas que comer el brócoli y la zanahoria, ¿no? Es preferible sentarse en la televisión y prender la televisión, subir los pies, comer comida que no es sana y estar viendo un canal que también es basura para la mente. A apartar un tiempo, irte un tiempo apartado, agarrar la Biblia y aprender sabiduría de Dios. Somos bien indisciplinados como seres humanos, ¿sí o no? ¿Cómo le hacemos? Y estaba escuchando un hermano que me gustó mucho, un pastor,
que me gustó mucho lo que él dijo. Dijo que hay un libro que analiza la vida de las personas que son muy productivas en lo que hacen, hombres de Dios que Dios usa con gran poder, empresarios que logran hacer empresas billonarias y que trabajan y que se esfuerzan y construyen algo grande. Y decía que todos tienen algo en común, que utilizan bien las horas de su mañana. Qué interesante, ¿no? Utilizan bien lo primero que hacen cuando se levantan. ¿Qué hacía Jesús cuando se levantaba? En la Biblia vemos, muy temprano, aún de mañana, ¿qué hacía el Señor? Se iba aparte a orar, a hablar con el Padre, a decir: Padre, mis discípulos están siguiéndote, amando, siguiendo tus escrituras. Yo estoy seguro que tenía una comunión íntima con el Padre y sabía escuchar de Dios y reflexionar en lo que estaba viviendo en obediencia a Dios. Y dice que toda la gente aprovecha su mañana, su rutina diaria. Hay alguien que dice: si quieres hacer un cambio en tu vida, no empieces mañana. ¿Empieza cuándo? Hoy, porque mañana dicen todos los flojos y todos los que están paralizados en la vida y nunca hacen nada. Empieza hoy. Dile: Señor, hoy el secreto de tu destino se encuentra en tu rutina diaria. El secreto de tu matrimonio no se encuentra en que en 2 meses se van a ir de vacaciones, 1 semana a la playa. No, es las pequeñas cosas que haces todos los días, que les dices: mi amor, ¿me traes un vaso de agua? Por favor. No, ya tráeme el agua, ¿verdad? Mi amor, gracias. Ya me voy al trabajo. Llego del trabajo. ¿Cómo te fue? Pequeñas cositas todos los días hacen la diferencia en tu vida. No una varita mágica de plin y ya cambió todo. No, tienes que sembrar todos los días lo que quieres cosechar. Entonces decía este hermano algo muy interesante. Decía: yo me levanto, decía, y tomo un vaso de agua para agilizar para comenzar el día, porque el agua es sana, necesitamos hidratarnos de la noche, ¿no? Esto no es algo bíblico, estoy compartiendo algo como un tip para ustedes de desarrollar disciplina. Después dice: haz algún tipo de ejercicio, porque cuando no hacemos ejercicio, ¿usted cree que Dios nos creó para estar sentados enfrente de la tele o llegar a un trabajo y sentarnos así nada más todo el día? No, Dios nos creó para ir a buscar leña, hacer fuego, ir a cazar el conejito, prepararlo, estar caminando, ir a buscar agua al lago, para allá, estar caminando. Pero vivimos vidas muy sedentarias, ¿o no? Casi no nos movilizamos. Si tú caminas 30 minutos todos los días, 5 veces a la semana o 4 veces a la semana, reduces como 70% las probabilidades que te dé un ataque cardíaco alguna vez. Entonces, somos indisciplinados. Entonces dice: si yo no hago ejercicio en la mañana, ya después no lo hago, porque después me canso. Yo lo he experimentado. ¿Te ha pasado a ti o no? Dice: ya no lo hago después, no lo hago. Entonces, aunque sea 20 minutos, camina. Dice: después desayuno. Y es importante, ¿sabes que cuando te ejercitas físicamente, también ejercitas tu cerebro? Lo que es bueno para tu corazón es bueno para tu cerebro. ¿Sabías eso? El aceite de pescado es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. Caminar te pone en circulación la sangre y te ayuda a tener un corazón sano y prolongar tu vida y tu salud. También te ayuda a prolongar tu salud de tu cerebro y a que sea menos probable que te dé demencia o enfermedades cuando estás grande. Porque caminas. ¿Quieres tener una mente sabia, inteligente, que comprende la escritura? También pon a trabajar tu cuerpo para que tengas energía y deseo de vivir. El ejercicio es buenísimo para suprimir deseos que uno tiene de depresión. ¿Sabías eso? Y Dios nos creó para ejercitarnos. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu de Dios, porque Él vive en nosotros y debemos cuidarlo. Bueno, dice: desayuna, no nada más agarres una barrita de chocolate Snickers y ya desayunas eso, ¿no? Desayuna huevo, algo que tenga proteína, algo que va a ser nutritivo. Entonces dice: en tu desayuno o después de tu desayuno, agarra tu Biblia, enciérrate con Dios y ten tu tiempo con Dios. Comienza tu día diciendo: Señor, te entrego este día en tus manos. Úsame, guíame, dame un día en que yo haga brillar tu nombre y tu gloria. Y pon paz en mi corazón y ayúdame a tener un buen día donde te agrades con mi vida. Después planea, porque el que no planea, la vida le llueve a como le llueve la vida. Pero si planeas, dices: mañana voy a hacer ejercicio,
Mañana voy a ir a hablar con el vecino sobre lo que tenía que hablar. Mañana voy a hablar sobre cómo puedo empezar a buscar un seguro de vida por si algo me pasa, que mi familia se quede protegida. Planea, planea, planea. Y dice que también hagas algo, que te comas un sapo. Literalmente, ya los que estaban durmiendo se despertaron. Es que está hace calor, ¿verdad? Estamos en aire acondicionado. Ok, cómete el sapo, ¿por qué? Porque a veces hay cosas que deberíamos haber hecho que no hacemos porque nos dan flojera o nos desagradan. Ay, es que tengo que limpiar el garage desde hace 4 años, está llenísimo, ¿no? Y es que tengo que limpiar ese cajón que cuando busco las cosas no las encuentro. Y es que tengo que hablar, pero mira, mi esposo y yo necesitamos consejería, pero ay, andar buscando no sé quién, cómo, y arrastramos nuestra vida. Entonces dice, comienza tu día haciendo lo que menos quieres hacer, pero que tienes que hacer y debes hacer y que es importante hacer. Porque una vez que te comas el sapo, ya. Yo así hacía con la comida, me servía a mi mamá mis verduras y mi pollo y mi arroz. ¿Y qué crees que me comía primero? Las verduras. Ya pasé la medicina, ahora sí vamos a disfrutar mi pollito, ¿verdad? Algo así tenemos que hacer en la vida. Entonces, son tips sencillos y prácticos, pero que te pueden ayudar a desarrollar disciplina en tu vida. ¿De qué estamos hablando? De vivir una vida, ¿qué? Una vida sabia. Hermanos, por último, para terminar, quisiera que reflexionáramos en esto. Dijimos, número 1, pídele sabiduría a Dios. Número 2, busca la compañía de personas que están buscando agradar a Dios y que están buscando vivir una buena vida, una vida sabia. Número 3, equípate y lee la palabra y lee alguno que otro libro cristiano bueno que te va a ayudar a crecer en tu vida como persona. ¿Qué más dijimos? Tienes que aprender también, después de equiparte, tienes que aprender también a reflexionar, a hacer tiempo para pensar. ¿Cuántos de ustedes hacen tiempo para pensar? La mayoría de las veces solamente, ay, los niños, la escuela, y llegamos en la noche, y nunca hicimos tiempo para pensar. Yo a veces salgo a caminar y voy caminando y voy pensando, Señor, gracias por tu misericordia sobre nuestra vida. Pongo en tus manos esta carga que tengo en mi corazón. Señor, tú eres poderoso, lo puedes hacer, gracias. Y uso el tiempo de orar y pensar en esos 20, 25 minutos que me voy a hacer mi ejercicio para tratar de que no me dé un ataque cardíaco tan joven, ¿no? Y por último, quiero que sepas esto. La sabiduría hay que cultivarla. Vivir una buena vida no sucede mágicamente, sucede intencionalmente. Salomón vivió algo. Cuando llegó al reino, oró a Dios y le dijo, Señor, no te pido riquezas ni poder, te pido sabiduría. ¿Y qué hizo? ¿Qué le dio Dios? Riquezas, poder y todo. Pero llegó un punto que cuando Salomón tuvo todo eso, la Biblia dice que se empezó a casar con muchas mujeres. Porque es poco sabio, ¿no? Dice, hermano, yo apenas puedo con una, imagínate 300 esposas. El hombre sabio hizo lo necio y lo tonto. Porque en tratos comerciales en aquel entonces, yo hago un trato con este pueblo, con este, te dan a tu hija en matrimonio. Así funcionaba en aquel entonces. Y la Biblia dice que algunas de las esposas de Salomón desviaron su corazón de Dios. Y entonces fue necio. Cuando él le dijo, Señor, no soy nada sin ti, solo dame tu presencia y tu sabiduría, Dios lo bendijo y le dio todo. Cuando tenía todo, se hizo necio y se hizo tonto. Tenemos que tener mucho cuidado de saber que cuando Dios te bendice y cuando las cosas empiezan a ir bien en tu vida, nunca le des la espalda a Dios. Siempre reconoce que sin el Señor no tendríamos nada. Siempre mantente firme, permanece en la vida sabia. ¿Cómo permaneces en la vida sabia? Conectado a la fuente de sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor, amarle con todo el corazón. Inclina tu rostro donde estás.